Esta semana, la sede de la UNESCO en París fue la anfitriona de la precumbre sobre la transformación de la educación, cita a la que fueron citados más de 140 ministros de educación, además de líderes políticos, empresariales y representantes de la juventud. Esta reunión fue la precursora de la cumbre para la transformación de la educación que se va a llevar a cabo en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva York. Para hablar del tema, le damos la bienvenida a Café CNN. Recibimos al señor Leonardo Garnier, quien se desempeña como asesor especial del secretario general de la ONU para esta cumbre y quien también, por cierto, fue ministro de Educación de Costa Rica. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. El sector más afectado, sobre todo en el núcleo familiar, fue el sector de la educación durante la pandemia. Yo creo que, bueno, estoy segura que la pandemia de COVID produjo, entre otras cosas, el cierre de escuelas y cambios trascendentales en la forma que se enseña a partir de ahora. ¿Cuál fue su verdadero impacto, el impacto de la pandemia en la educación? ¿Hay cifras oficiales ya? Hay distintos estudios, sí, recientes se han publicado varios de la UNICEF, del Banco Mundial, de UNESCO, también de la Fundación Education Cannot Wait, que lo que nos muestran es pues, lo que ya era evidente en casi todos los países, que son millones de niños y niñas que pasaron entre 1 y 2 años prácticamente sin recibir clases. Muchos de ellos todavía no han regresado a las aulas y los rezagos en aprendizajes. Se calcula que si antes de la pandemia era como un 50% el porcentaje de niños que no habían desarrollado sus destrezas de lectura, escritura y aritmética, ese porcentaje está subiendo a casi un 80%. Entonces, es un impacto dramático y una prioridad absoluta revertir ese golpe de la pandemia a la educación, pero Ujú. también entendiendo que la pandemia nos vino a mostrar, y acá América Latina es particularmente importante en esto, lo desigual que era nuestra educación aún antes de la pandemia, porque eh, muchos de los esfuerzos que se hicieron en estos 2 años de pandemia por usar recursos de educación a distancia, recursos digitales, la Internet, nos mostraron que en la mayoría de nuestros países más de la mitad de los docentes y de los estudiantes realmente no tenían acceso a esas herramientas. Hay una cifra que leí el año pasado en un informe que me preocupó mucho, que era que 2 de cada 3 países en desarrollo han reducido el presupuesto de la educación, porque es algo que se repite en muchos países. ¿Por qué no se prioriza la educación como se necesita? Sí. Este es un tema crítico que analizamos en la cumbre. De hecho, hay 5 temas básicos de la cumbre. El quinto tema, digámoslo así, es el que tiene que ver con el financiamiento de la educación. Y aquí uno encuentra paradojas que son casi incomprensibles en las distancias que hay entre los países más desarrollados y los países de ingreso medio, como los de América Latina, o peor aún, el de países de ingreso bajo, como los países africanos. Se ha hecho un esfuerzo, digamos, en los últimos 20 años, digamos, de los primeros 20 años del siglo XX, hubo una relativa mejora. Los países invirtieron un porcentaje mayor de su ingreso nacional, un porcentaje mayor de su gasto público, pero claro, países donde el ingreso nacional es bajo y el gasto público es bajo, eso sigue siendo insuficiente. Eh, Muchas instituciones, desde Naciones Unidas hasta el Banco Mundial, han planteado la necesidad de aumentar estos presupuestos, pero efectivamente lo que hemos visto es que no solo por el impacto de la pandemia, sino por los efectos de la guerra, de la inflación, de las crisis económicas que se asocian, el gran riesgo que tenemos, y esto lo enfatizo en América Latina, es repetir lo que nos pasó con la crisis de los años 80, que desfinanciamos la educación, y eso lo que significó es que hoy 40 años después de esa crisis, seguimos pagando el precio en un sentido brutal, y es que más de la mitad de la fuerza laboral de América Latina solo tiene educación primaria. No nos puede pasar esto en esta crisis, y en ese sentido la cumbre por transformar la educación es un llamado más bien a aprovechar la pandemia, no simplemente para regresar a donde estábamos en el 2019, sino plantearnos cómo tiene que cambiar la educación, cómo tenemos que replantearnos los objetivos de aprendizaje, los temas desde los aprendizajes fundamentales como leer, escribir, aritmética y Claro. ciencias, hasta las destrezas del siglo XXI, la educación emocional, la educación cívica,
tomar decisiones, trabajar colaborativamente. Y ahí lo que Claro. estamos tratando, y en esto el informe de UNESCO del año pasado es muy importante, es ver cuáles son las reformas curriculares que esto requeriría y cuál es el financiamiento que esto requiere. Y el proceso financiero de los países tiene que verse no como un gasto, sino como una inversión, no solo en las futuras generaciones, sino en el crecimiento mismo de nuestros países. Bien, nos quedan 30 segundos, pero quisiera saber qué hemos aprendido después de la pandemia. Nos dimos cuenta que la incertidumbre es protagonista y que puede volver a pasar. ¿Estamos preparados por un momento crítico como una pandemia en cuanto a la educación se refiere? ¿Qué lecciones nos Yo dejó? creo que un aprendizaje importantísimo fue el uso casi espontáneo de recursos digitales Ujú. y yo pienso, y una de las conclusiones de la cumbre es que declarar y tratar estos bienes, recursos de aprendizaje digital como bienes públicos de libre acceso, gratuitos, que todos los docentes y todos los estudiantes del mundo los puedan utilizar sin restricción es fundamental. Creo que esa va a ser una de las conclusiones de la cumbre de septiembre. Y de nuevo, un continente como el de América Latina, que comparte lengua, en particular el español o el portugués, de muy fácil traducción, casi que podríamos ser pioneros en este tema en el mundo. Gracias por acompañarnos, Leonardo Garnier, asesor especial del secretario general de la ONU para la cumbre sobre la transformación de la educación. Que tenga un buen día. Gracias.